9:14 de la noche de hoy sábado, sábado de gloria, en el marco de la Semana Santa, hemos invitado a José Salazar. Él es analista político y experto en gestión de crisis. Por supuesto, lo que tiene el gobierno en este momento es una crisis. Así que hemos invitado a un experto en este tema para que nos diga cómo podría afrontar el gobierno esta crisis o qué podría hacerse para salir de ella. Bien, tenemos ya a José Salazar en la línea. José Salazar, buenas noches. Hola Jorge, muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Qué tal? No, por favor, es un gusto tenerte esta noche de sábado con nosotros. José, dinos por favor, primero tu opinión sobre cómo está manejando el gobierno esta crisis en la que ya se encuentra, obviamente, ¿no? Ya creo que es una crisis desatada, ¿no? Están en el medio de la tormenta. ¿Cómo desde tu punto de vista está afrontando el gobierno, la defensa legal, la propia presidenta, esta crisis? Bueno, lamentablemente, Jorge, te tengo que decir que el gobierno lo está enfrentando esta crisis de una manera muy inadecuada, incluso desde el comienzo mismo en el cual, cuando conocimos el caso Rolex, ¿no? Desde ese momento, tú has visto una serie de contradicciones respecto al mensaje. Mira, cuando uno está en una crisis, lo primero que tiene que cuidar son los mensajes, ¿no? Porque los mensajes, al final, si estos son verdaderos y son transparentes, te van a ayudar a mitigar la crisis. Si por el contrario estos mensajes son contradictorios, son falsos, al final lo que te afecta es la credibilidad misma de la persona que tiene que responder adecuadamente, ¿no? Respuesta, eso es lo que no hemos obtenido desde el primer momento. Es más, yo consideraba, Jorge, que esta tarde cuando la presidenta iba a dar un nuevo mensaje, yo pensé que finalmente ella podía aclarar, ¿no?, el origen de los relojes, ¿no? Lamentablemente eso no ocurrió, y tampoco ocurrió el viernes pasado. ¿Recuerdas cuando dio un nuevo mensaje? Y lo único que la presidenta suele decir es que va a dar las respuestas ante la fiscalía. Es más, hoy día mismo ha dicho que está siguiendo la sugerencia de su abogado. Entonces, la opinión de un abogado, y ya sabemos que los abogados pueden tener estrategias legales, está bien, pero aquí lo que se está afectando es la credibilidad de una presidenta, la credibilidad de un gobierno y sobre todo el impacto que esta crisis continúa, ¿no? O sea, no vemos forma de cómo se pueda detener y solucionar rápidamente un tema que desde el primer momento, mira, no importa el origen. Tú has visto además que se ha ido cambiando, ¿no? Se empezó con que era de antaño, después que lo compró con sus propios ingresos, ya se demostró que esto no es posible, aparece el tema del sexismo, de la discriminación. Esta mañana he escuchado nuevamente al abogado Mateo Castañeda preguntándose, ¿y qué pasa si esto fue un regalo de un novio? Eso no tiene nada de malo, ¿no es cierto? No, si se lo regaló un no novio, tendría nada de malo. No tiene nada de malo. Claro. Si se lo regaló una autoridad, un empresario, pues la presidenta puede tranquilamente terminar esta crisis hoy día mismo diciendo, miren, me lo compré, ¿no? Y acá está la factura. Me lo regalaron y si quieren no revela la fuente, pero sí, me lo regaló tal persona, puedo demostrar que así fue y listo, termina, ¿no? Lo que no puede decir, yo creo, Jorge, es que va a hablar con la fiscalía y no va a hablar con los ciudadanos, que son al final, yo creo, lo que están esperando una respuesta rápida y sincera, ¿no? Así es. José, ¿tú crees que según lo que trata el gobierno de sostener, se está afectando la democracia en el Perú con esta situación? Y me refiero al término en sí, ¿se estaría afectando la democracia o es que simplemente se está deteriorando la imagen de la presidencia de la República como institución, claro? No podemos desligar una cosa de la otra. Yo creo que en general lo que está originando esta crisis es un descrédito primero para el Estado como tal, porque uno lo que puede ver con el pésimo manejo de esta crisis es que hay un desconocimiento absoluto de cómo funciona el Estado, cómo funciona su defensa, cómo funciona la comunicación gubernamental en un tema de crisis, ¿no? Porque en una crisis uno tiene que echar mano de, por supuesto, del mensaje, ¿no? Lo que yo te decía al comienzo, pero que sean mensajes creíbles. No podemos tener a ministros
que pues estén dando opiniones completamente contradictorias, además, ¿no? Que no abonan a solucionar el problema. Entonces lo que se está afectando es, yo te diría, absolutamente la imagen del país, no solamente al interior, que ya creo que lo tenemos bastante ya de una manera negativa, pero hacia afuera, ¿no? Si nos ponemos a pensar qué están leyendo, qué están oyendo, qué están viendo en estos momentos el mundo en general, porque esta noticia lamentablemente ha dado vuelta al mundo. No es común, Jorge, ver a unos policías derrumbando la puerta de la vivienda de una presidencia. Por favor, esa imagen es completamente dañina y yo creo que afecta también de alguna manera la autoestima como un país moderno, como un país civilizado, ¿no? Y esto se pudo evitar. Eso es lo peor, que se pudo evitar desde el primer momento si es que los equipos que están con la presidenta, los propios ministros, el Consejo de Ministros hubiera aconsejado adecuadamente a la presidencia de cuál era el camino que debía tomar para solucionar esta crisis, ¿no? Pero dime, ¿se puede explicar lo inexplicable? Tú como experto en crisis has tenido, de hecho, has asesorado personas que en algún momento de crisis, no sé si también lo ves en el ámbito privado, pero en el ámbito público, han estado contra las cuerdas, seguramente, porque claro, como en toda situación, se llama a los expertos ya cuando uno tiene el agua, pues prácticamente a la altura de la nariz, ¿no? Siempre es así, sobre todo en el Perú. Entonces, seguramente has encontrado políticos o empresarios contra las cuerdas. La pregunta es, ¿se puede explicar lo que no tiene explicación? Lo primero, Jorge, que uno debe tomar en un tema de crisis es la prevención. Eso es primero. Yo creo que antes de gestionar la crisis misma, yo siempre le digo a las personas a las que yo apoyo, que son, como tú bien has dicho, son personas privadas, son empresas, son incluso personajes de la política, lo primero que hay que hacer es prever qué es lo que puede originar una crisis. Es posible, ¿no?, que la aparición de un reloj de alta gama no hubiera, podido imaginar que iba a generar tal crisis, ¿de acuerdo? Pero una vez que tú ves que este tema comienza a escalar, porque si tú ves bien, vamos a entrar a la tercera semana. Entonces esta es una crisis que ha escalado y rápidamente, y ahorita estamos ya en la cima, ¿no? Entonces, si no pudimos prever este tema, lo que tienes que hacer rápidamente, lo primero es un control de daños, que es lo que se hizo yo creo al comienzo, ¿no? Pero ese manejo del control de daños fue pésimo, porque comenzaron a salir los ministros a dar, lo que te comentaba ahora, mensajes contradictorios, que no apuntaban a conocer el origen del reloj, sino simplemente a desvirtuar un poco el tema, hablar de que se le estaba atacando a una presidenta por ser mujer, que el reloj era, Bamba, ¿no? Ningún mensaje de eso yo creo que ayudó a entender el problema. Y el problema era bien sencillo. El problema era explicar de dónde salieron los relojes, porque empezamos con uno y mira en cuántos hemos terminado. Y esa es otra lección. Una crisis siempre te va a originar otra. Como la presidenta no respondió, ya otro medio de comunicación sacó que tenía, ¿no?, ingresos que comenzaron a aumentar y que no justificaban, ¿no?, la labor frente a la RENIEC o la labor como vicepresidenta o como ministra, ¿no? Entonces, si no pudiste en el momento atacar el problema, lo que vas a originar son nuevos problemas que se van incrementando, ¿no? Ya hoy día creo que con la intervención de la policía ya se están descubriendo algunas cosas que la verdad siempre se va a saber, tarde o temprano. La experiencia política no dice eso, ¿no? José, ¿tú crees en tu experiencia que la verdad acaba con una crisis? ¿Es así de simple o no necesariamente la termina? No, la mejor fórmula para acabar con una crisis es la verdad. Es la verdad. No importa el riesgo que tú, como responsable de esa crisis, porque siempre una persona, una empresa pública o privada, va a tener un grado de responsabilidad en la crisis, si no, no existiera, ¿no es cierto? Obviamente los medios de comunicación tienen un papel
¿no? De señalar, de buscar, ¿cómo se llama?, de investigar. Yo no estoy de acuerdo cuando la presidenta dice que esto es una cortina de humo, no que es un ataque sistemático. No lo es simplemente que la prensa está cumpliendo con su papel de investigar, de analizar cómo es que una presidenta de orígenes, si quieres, de clase media, de la noche a la mañana exhibe ciertos productos, ciertos, ¿no?, aparatos que no corresponden a su realidad. Y bien, no debemos juzgar, ¿no es cierto?, si una persona puede tener, si quieres, unas ganas aspiracionales de tener más. Eso está bien. El tema es que cuando eres una funcionaria, ¿no?, de este nivel como la presidencia, tienes que estar expuesto a la investigación y tienes que tener la capacidad de poder responder. Obviamente ante la fiscalía, pero antes tienes que responder a la ciudadanía. Mira tú, la presidenta ha dicho que recién va a declarar el 5 de abril. ¿Cuántos días más tenemos que esperar en esta crisis? Entonces, de tu pregunta, si la verdad soluciona la crisis, la respuesta es sí. Claro, la propia declaración de la presidenta en el marco de la investigación no soluciona pues el problema, porque la investigación tiene un carácter reservado. Ella va a asistir al Ministerio Público o los fiscales van a ir a Palacio de Gobierno, pero van a ser actos reservados, ¿no? Esa declaración no va a ser un acto público ni se va a dar en cadena nacional. Por lo tanto, decir que voy a declarar no soluciona el problema, no le baja el volumen, como se dice coloquialmente. Ahora, sí. No, solamente quiero añadir algo más que es bien importante en una gestión de crisis, es el contexto en el cual se da esto. Estamos en un contexto lamentablemente de desconfianza. Ya la Presidenta anteriormente ha dicho esta misma frase, que yo voy a declarar ante la Fiscalía. ¿Y qué ha pasado la última vez que fue citada a la Fiscalía? No declaró. No, guardó silencio, según ella, porque es un derecho, por supuesto, ¿no? Pero guardó silencio. Entonces no es cierto que cuando ella dice que siempre va a declarar, que siempre va a decir su verdad ante la Fiscalía, finalmente no lo termina haciendo. ¿Qué nos garantiza ahora que sí lo va a hacer? ¿No? Entonces hay una duda respecto a la palabra. Claro. Ahora, José, cuando uno se encuentra en una situación como esta y y esto sí tiene que ver obviamente con el ámbito público, a un gobernante no lo acompaña la opinión pública, dadas las últimas encuestas en la cual la presidenta, si no me equivoco, apenas goza de un promedio de 10% de aprobación. Ojo, aprobación. Eso no significa ni siquiera respaldo político. Pero si yo ya desapruebo a alguien, naturalmente ni siquiera lo respaldo, pues, ¿no? Ni siquiera lo respaldo. Puedo reconocerlo como presidente porque finalmente está ahí y es el presidente. Pero con 10% de aprobación, que si yo le pongo el margen de error podría terminar siendo 5, es complicado afrontar una situación como esta, ¿no? Mucho más complicado, por cierto, porque yo te decía que el contexto en el cual se desarrolla esta crisis es lamentablemente un ambiente de desconfianza, ¿no? La presidenta no logra legitimarse en el poder, teniendo pues este margen de aprobación, ¿no? Entonces es un mal momento, digamos, para una crisis, que una nueva crisis política tan, yo diría, negativa, para efectos de que el país tiene que seguir desarrollándose, ¿no? Si tú ves en este momento, casi como que todo está paralizado otra vez, ¿no? Otra vez porque todo el Estado, mejor dicho, el gobierno, también podría decir el Estado, porque todos los ministerios, si tú ves, los ministros están pendientes de este tema. Entonces tenemos a un gobierno paralizado, mirando un tema que, como te digo, pudo ser solucionado desde el primer momento, y en lugar de estar mirando las inversiones, de estar mirando que la producción continúe, ¿no? Que la gente sienta que está apoyado por un gobierno y pueda trabajar de una manera adecuada, ¿no? Todos estamos centrados en esto. En una semana más, como tú bien decías, en una Semana Santa que deberíamos haber estado haciendo posiblemente otras cosas, y nos hemos en la mañana pues levantado con esta mala ¿cómo se llama?, noticia. En lo único, para serte honesto, porque en lo cual yo estaría un poco de acuerdo con todo lo que ha ocurrido esta mañana, es quizás en la manera desproporcional en que la Fiscalía suele actuar.
Y no es el primer caso con la presidenta, ¿no es cierto? Ya lo ha hecho anteriormente con otras autoridades también. Es lo único en lo cual yo quizás debió hacerse de otra manera, pero claro, si la presidenta abre la puerta, posiblemente la policía hubiera entrado de una manera adecuada, ¿no? José, este es el mensaje, y quizás esa desproporción en la fuerza es el mensaje para todos, para que todo el mundo sepa que nadie está por encima de la ley. José, te agradezco mucho tu participación en el programa y estoy seguro que durante toda la programación de esta semana vas a ser convocado porque necesitamos a alguien que nos ilustre sobre justamente esto, el manejo de la crisis. Muchas gracias. A ti, un abrazo.